Si alguna vez has utilizado Unity o cualquier otro motor de videojuegos, probablemente te hayas preguntado, ¿cómo funciona esto por dentro? En esta pequeña serie de videos lo vamos a averiguar juntos. Vamos a explicar paso a paso cómo llegar a este resultado que puedes ver en la pantalla, y en el último episodio voy a explicar cuáles son las diferencias entre nuestro motor de videojuegos y Unity y cómo podemos traspasar de uno al otro si es que la curiosidad es lo suficientemente grande. En este episodio veremos el tema de las pantallas. Una pantalla no es más que una matriz muy grande de puntos de luz comprimidos en un espacio muy pequeño. Esto da la ilusión de estar viendo una imagen viva en lugar de un montón de puntos de luz. Para ser justos, en realidad son tres pantallas: rojo, verde y azul. Al iluminarse de manera diferente cada matriz, nos da la ilusión de que podemos ver prácticamente cualquier color dentro de nuestra pantalla. Sin embargo, es toda una ilusión. Los píxeles o los puntos de luz están tan cerca de entre sí que a nuestras escalas pues no se distinguen, y al final en lugar de ver un montón de puntitos rojos, verdes y azules, podemos ver infinidad de gamas de colores. Estas matrices, las tres a la vez, se refrescan varias veces por segundo. Da una ilusión de movimiento que es perfecta si lo que queremos es ver videos o, en este caso, justo lo que necesitamos, la interacción en un software como por ejemplo un videojuego. Hoy haremos eso mismo. Hoy vamos a crear nuestra propia pantalla. Debido a que teniendo esos conceptos, podemos simular el concepto de pantalla muy simple. ¿En dónde, te preguntarás? Pues en la consola de Windows, por supuesto. Si ya viste mi video sobre cómo crear videojuegos sin un motor de videojuegos, lo dejo por aquí en las tarjetitas. Esto te va a parecer muy familiar. Sin embargo, déjame decirte que no es lo mismo. Aunque los conceptos son parecidos, la forma en la que los vamos a implementar es totalmente distinta y no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, si no has visto ese video, realmente te lo recomiendo muchísimo. Por ahora, nuestra pantalla es muy sencilla. Consta de tres partes específicas. Consta de una inicialización en donde creamos, utilizando estas variables, altura y ancho, creamos una matriz. En este caso no son una matriz de puntos de color, son una matriz de letras. ¿Por qué letras? Vas a verlo. Pero recuerda lo que te dije, que una pantalla no es más que un conjunto de puntos de luz, muchos puntos de luz en un espacio muy pequeño. Entonces ese concepto va a ser clave para después. Esta pantalla la vamos a llenar de espacios vacíos. ¿Para qué? Simplemente lo único que necesitamos ahora mismo es apartar ese espacio que va a ser nuestra pantalla dentro de la consola. Y por último, pero no menos importante, simplemente vamos a tener una función que nos va a borrar la pantalla. ¿Esto para qué nos sirve? Pues recuerda el tema que hablamos sobre la fluidez. Como las pantallas se refrescan muchas veces por segundo, nos dan la ilusión de movimiento fluido, pero en realidad es todo mentira. En realidad es una imagen estática, luego otra, y eso es lo que da la ilusión de movimiento. Nosotros vamos a simular este sistema dibujando una cosa, borrando la pantalla, dibujando otra, borrando la pantalla. Esta es la forma exacta en la que funciona tu pantalla normalmente. Y este código que tú ves aquí normalmente sería con OpenGL, con DirectX o con últimamente Vulkan. Entonces los conceptos, aunque parezcan muy rudimentarios, son exactamente los mismos conceptos que están dentro de tu computadora. Sin embargo, eso es un pequeño spoiler para el último video. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Simplemente vamos a crear una nueva instancia de nuestra pantalla. Vamos a ponerle que tenga tamaño 100. Y ya con esto hemos creado nuestra pantalla. Y para correrlo, vamos a la carpeta en donde estamos. Presionamos Shift, botón derecho del mouse y abrir ventana de PowerShell aquí. Si yo escribo aquí Python main.py, no pasa nada porque no estamos dibujando nuestra pantalla. Ahora mismo todo se está guardando en la memoria RAM
pero no estamos dibujando nada. Para dibujar simplemente vamos a hacer uso de esta función. Esta función lo que va a hacer es que va a ir línea por línea y va a imprimir la línea. A pesar de que esto pueda parecer algo muy rudimentario, en realidad es un proceso que realmente pasa en tu pantalla y se llama escaneado progresivo, que es básicamente que se va dibujando un píxel a la vez, pero es algo tan tremendamente rápido que parece que la pantalla, ¡pum!, se pone ella solita. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es screen.printRoom y ya con esto tendremos apartado el tamaño correspondiente a nuestra pantalla. Aquí no se ve, pero si bajo, hago un poquito de scroll, aquí está de nuevo. Entonces todo este espacio representa nuestro espacio de pantalla, que es mucho espacio. Pues podemos cambiarlo de manera muy sencilla. Vamos a ponerle que sea una pantalla muy pequeña de 50 por 50 y ahora es una pantalla un poquito más pequeña. Podemos seguir reduciendo el tamaño hasta que veamos algo que nos parecerá cómodo. Y en este caso ya es algo un poco más fácil de trabajar. Un pequeño truquillo, y es que si quieres pantallas más densas con muchos más píxeles, puedes presionar control y la ruedita del mouse y esto hará un zoom out a tu consola. Esto lo estaremos utilizando muchísimo luego, porque estos tamaños de pantallas no nos van a permitir dibujar los modelos 3D que tenemos preparados. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, ahora mismo solamente estamos dibujando algo vacío. Podemos hacerlo un poco más interesante y empezar a dibujar cosillas en esta pantalla. Por ejemplo, imagínate que yo ilumino una serie de píxeles que formen, por ejemplo, un cuadrado. ¿Puedes imaginarte eso? Pues tendría que poner píxel por píxel por píxel por píxel por píxel hasta llegar a el cuadrado. Sin embargo, pues en lugar de poner píxel por píxel, lo que podemos hacer son una serie de herramientas que luego, cuando alguien quiera utilizar nuestra pantalla, ya sea nosotros mismos u otra persona, simplemente vaya hacia esas funciones y pues se le facilite muchísimo el trabajo. ¿Qué tipo de funciones pueden ser? Bueno, aunque no lo creas, OpenGL, DirectX, Vulkan, todas estas librerías gráficas utilizan un set de instrucciones bastante limitados. Nosotros vamos a utilizar un set de instrucciones aún más limitados todavía, pero la suficiente número de instrucciones como para mostrar prácticamente cualquier cosa dentro de nuestra pantalla. No nos vamos a preocupar mucho por esto. La primera función que nos vamos a traer va a ser Draw a Point. Si nosotros dibujamos un punto en nuestra pantalla, entonces este espacio vacío que antes teníamos ahora se va a convertir en una X. Que no quieres que sea una X y quieres que sea una Y, Z, un carácter raro, una arroba, un hashtag, lo que tú quieras. Simplemente cambia esta letra y ya lo tienes. Que no solo quieres tener este tipo, sino que quieres tener un montón de letras diferentes, pues podemos poner por aquí un nuevo parámetro que nos diga qué tipo de letra quieres mostrar. Sin embargo, para mantenerlo sencillo, a diferencia de los motores gráficos de los que ya hablamos, pues vamos a quedarnos en esto. Ahora tú te preguntarás, ¿y qué significa esto? Esto es simplemente para que si nosotros intentamos dibujar un punto fuera de la pantalla, que va a pasar muchísimo, pues eso no nos dé un error de que ese punto no existe porque está fuera de la pantalla. Es simplemente eso. Ahora, si nosotros queremos dibujar un punto en nuestra pantalla, vamos a poner Draw Point 510 y aquí tenemos nuestro punto. ¿Lo ves? Si nosotros vamos poniendo más puntos, podemos llegar a dibujar
cualquier cosa. Recordemos que queremos dibujar un cuadrado, así que vamos a ir paso a paso. Ahora, esto es un poco coñazo, ¿no? Imagínate que yo quiero dibujar un rectángulo rellenito. Tendría que dibujar píxel por píxel por píxel del rectángulo. Eso es un poco coñazo, así que vamos a inventarnos una nueva abstracción, un nuevo método de nuestra función que nos va a permitir, pues, crear rectángulos de manera mucho más sencilla. Esta nueva abstracción se llama simplemente Draw Rectangle, en donde nosotros le ponemos X, que es en donde empieza el rectángulo, Y, que es en donde empieza el rectángulo, Width y Height, qué tan ancho y qué tan alto es el rectángulo. Luego de esto simplemente dibujamos el punto y ya lo tenemos. Entonces aquí, en lugar de dibujar punto por punto, podemos dibujar un rectángulo de 5, tamaño 8. Podemos dibujar, por ejemplo, este rectángulo y a ver qué nos sale. Entonces ya aquí tenemos nuestro rectángulo. Bastante interesante, ¿no? Como ya vimos en el video de cómo hacer un juego sin motor de videojuegos, ya con esto podríamos hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo dibujar algunos sprites sencillos como una pelota o una raqueta de pong, etc. Pero bueno, necesitamos una última cosilla, algo súper pequeño, para empezar con nuestro dibujado de videojuegos 3D. ¿Qué es esa cosilla? Bueno, es un poquito complejo, pero es una línea. Ahora tú me dirás, pero Héctor, una línea no es simplemente un rectángulo con ancho o alto 1. Y yo te diré, sí, eso es una línea. Sin embargo, yo estoy hablando de otro tipo de línea diferente. Yo te estoy hablando de líneas que van de un punto X arbitrario, no importa qué punto sea, a un punto Y arbitrario, no importa qué punto sea. Básicamente, líneas, en su gran mayoría, líneas diagonales. Ese tipo de líneas son muy difíciles de lograr, pues, utilizando estos elementos que tenemos ahora mismo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues quiero presentarles a nuestra amiga la interpolación lineal. Una interpolación lineal básicamente es tomar dos valores A y B y encontrar valores intermedios, valores interpolados linealmente. Esto en inglés se llama LERP. Pero Héctor, ¿ese LERP cómo se ve? Ese LERP se ve así. Tenemos un punto inicial, tenemos un punto final y lo que vamos a hacer es ir dividiendo ese punto en muchos pedacitos, en T pedacitos, y eso es nuestro punto. Entonces nosotros le entregamos a esta función, le entregamos un punto inicial, un punto final, y en qué punto intermedio, sea 0, si yo le paso 0 nos va a devolver el punto inicial. Pueden hacer las matemáticas, esto es muy sencillo. Si yo le paso 0, entonces es start multiplicado por t, t0, así que todo esto es 0. Entonces nos quedamos con únicamente el punto inicial. Si t es 1, entonces esto se vuelve 1 y end menos start, esto se vuelve 1 y pues la función quedaría así. Entonces es start menos start, o sea, queda únicamente end. Entonces tenemos esta función en donde si, y por cierto, si yo le paso 0.5 nos va a entregar el valor que está justo en el medio entre el principio y el final. Héctor, ¿para qué nos sirve esto, Héctor? Vamos a calmarnos. Otra función interesante que necesitamos antes de continuar es la función de la distancia. Esta función hace uso del teorema de Pitágoras,
Ya sabemos que el teorema de Pitágoras es el que nos relaciona los catetos de un triángulo rectángulo con su hipotenusa. En este caso, una hipotenusa es evidentemente una distancia entre dos. Entonces vamos a estar utilizando esta función. Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo típico, simplemente tenemos un punto i, j y un punto x, y. Si cualquiera de los puntos está fuera del plano que necesitamos, entonces vamos a hacer un return. Aquí tenemos las dos funciones, lerp y distance. Y ahora atentos porque lo que sigue es muy interesante. Como nuestra pantalla tiene unas divisiones muy precisas, podemos utilizar esto a nuestro favor. Vamos a decir que, por ejemplo, si necesitamos ir de este punto a este punto, pues, ¿cuántos puntitos intermedios hay? Pues simplemente contamos los píxeles que hay en medio de estos puntos. Esto es básicamente lo que hacemos aquí. Primero, medimos la distancia de i a j, de i a x y luego de j a y. Y esto lo pasamos por entero porque no queremos ningún tipo de número decimal. Luego de esto, simplemente hacemos un for loop en donde vamos desde 0 hasta el número de iteraciones. Y ahora, ¿recuerdan cómo funcionaba el ler? Nos da un punto intermedio. Ahora, ¿qué punto vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando k, o el número de iteraciones que llevamos, entre el número de iteraciones total. Esto que nos va a estar devolviendo t va a ser números de 0 a 1. Entonces vamos a iniciar en el inicio, en el start, y nos vamos a ir acercando poquito al final. Y con esto lo tenemos todo hecho. Simplemente necesitamos hacer el ler tanto para x como para y. Vamos a ir de i a x y de j a y en t partes. Y luego simplemente, evidentemente, solamente dibujamos un punto. Y estas tres simples funciones van a ser todo lo que vamos a necesitar. Además de un par de cosillas extras que estaremos viendo pronto, van a ser absolutamente todo lo que vamos a necesitar para dibujar elementos 3D en nuestra pantalla que puedan rotar, que puedan escalar, que puedan cambiar de posiciones. Todo esto se puede hacer con estas simples tres funciones. Bueno, y estas otras tres funciones que pues están un poco más de fondo, no las vamos a estar tocando tanto, pero estas tres son oro. Con esto podemos hacer todo tipo de cosas. Ya sé lo que te estás pensando, pero Héctor, ¿y si yo quiero hacer un círculo? Esta es una base y simplemente recordad que los círculos no existen. Los círculos no existen en las computadoras. Es un poco difícil de visualizarlo, pero es que un círculo no es más que muchas rayitas, no es más que un polígono regular con muchos lados, con muchos lados, tantos que no se ve la diferencia. ¿Y de qué está hecho un polígono regular? Pues de líneas. Entonces vamos a probar cómo funciona dibujar esta línea. Y aquí vemos que nos dibujó una línea vertical. Esto es aburrido porque ya dijimos que una línea vertical pues podemos escribirla como un rectángulo de ancho 1. Vamos con algo un poco más interesante. Vamos con una línea diagonal. Bueno, aquí he estado dibujando varias líneas. Por ejemplo, esta diagonal. Esta que también es diagonal. Si queremos una diagonal perfecta, podemos ir 5, 20, 20. Y esto nos dará una línea diagonal perfecta. Podemos hacer todo tipo de líneas, podemos jugar con esto tanto como queramos. Pero bueno, yo les prometí un cuadradito y por Dios que les voy a entregar ese pinche cuadrado. Un cuadrado, como su nombre lo indica, no son más que 4 puntos unidos por líneas. Entonces vamos a poner
Y este es nuestro cuadrado. Por fin, este es nuestro cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Son 4 puntos y 4 líneas. Vamos que la primera línea va del primer punto al segundo punto, de aquí a aquí. La segunda línea va de aquí a aquí. La tercera línea va de aquí a aquí. Y la cuarta línea va de aquí. Ahora, yo sé que esto es genial, pero todavía no hemos terminado. Y es que recordemos que una de las características que dijimos que una pantalla debía tener es que se debe refrescar. Y al refrescarse, podemos hacer magia. Para que nuestra pantalla se refresque, simplemente tenemos que hacer uso de esta función clear, que lo que hace es que si estamos en Windows, envía el comando cls. ¿Qué es el comando cls? Pues vamos a verlo. Cls básicamente borra todo. Si estamos en Linux, manda el comando clear. Aquí no lo puedo probar porque pues Linux. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto se mueva? Podemos mover nuestro cuadradito. Vamos a poner por aquí un while true. Esto es algo que se llama ciclo de juego. Y vamos a poner todo esto aquí adentro. Y vamos a estar llamando cada cierto tiempo nuestra función screen.clear. Si nosotros hacemos esto, pues probablemente no veamos mucho, vemos una pantalla parpadeando y poco más. Pero en realidad podemos hacer bastante. Por ejemplo, podemos poner aquí una variable speed, que va a ser igual a, por ejemplo, 1. Y que va a ser 0. Entonces, a todas estas X, yo puedo sumarles más X. Y aquí en cada iteración, puedo sumarle a X un punto. Entonces, si vemos esto, vemos que se ve claramente que nuestro cuadrado cae. ¿Por qué si es X es vertical? Pues en nuestro sistema de coordenadas que nos hemos inventado, pues la X positiva es hacia abajo. Por alguna razón. Esto lo podríamos cambiar muy fácilmente. Sin embargo, pues es una curiosidad que está ahí. Y listo, ya tenemos un cuadrado cayendo. Literalmente todo este video ha sido para crear un cuadrado cayendo. Y créeme que no es nada, para nada trivial. Que nosotros podamos hacer esto nos abre la puerta a infinidad de cosas que no puedo intentar describir ahora mismo. Sé que lo he mencionado muchas veces, pero el video sobre cómo hacer un videojuego sin motor, con esto ya podemos hacer cualquier videojuego sin motor. Literalmente cualquier videojuego 2D podemos hacerlo ahora mismo sin motor utilizando esto. Hasta ese nivel llega este tutorial. De verdad que si esto no te impresiona es que, perdóname que lo diga, pero no te gusta el desarrollo de videojuegos. Y no te gusta la informática en general. Cosas que pasan. Sin embargo, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que le recomiendes este video a las personas que tú creas que le puedan interesar. YouTube de verdad que ha estado súper cabrona conmigo en estos últimos tiempos. Las visitas de este canal han bajado en picada. Así que si este contenido te parece interesante, por favor considera pues ayudar recomendándolo a tus amigos. Por favor, para que yo pueda mantener la motivación y seguir haciendo videos como este, que créeme que no hay otro canal en todo YouTube, el que tú te imagines en inglés o en español, que haga este tipo de cosas. Realmente lo que estamos haciendo es muy interesante y es algo que muy pocas personas pueden siquiera imaginar cómo se hace. Así que si tú estás viendo esto, eres especial.
por favor, haz que otras personas especiales también estén por aquí. Bueno, sin nada más que decir, pues me voy. Chao.